Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cuauhtémoc Cortés Márquez, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Logística. Este video que a continuación voy a realizar es sobre la materia de Estadística Inferencial 2, de la correspondiente a la unidad 3, que es el tema Análisis de Varianza. Tenemos mi nombre. Esta materia está impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Mi número de control es 1821-1154. Hoy es 8 de marzo, que vamos a hacer el siguiente video. Para esto vamos a empezar primeramente el tema 12.2, que es análisis de un factor. Y vamos a ver con análisis de varianza de un factor. Vamos a ver con unas definiciones, que son las siguientes. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza, o mejor conocido como ANOVA, requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Son los primeros definiciones. Aquí tenemos una imagen donde nos dicen que la simetría sesgada a la derecha debe ser de esta forma, empezando del 0, como toma la curva al valor F, que esta es la distribución de F. Entonces aquí nos da a entender que no puede ser negativa y tampoco debe ser simétrica. Aquí la vemos, tiene como una curva ascendiente y luego descendiente. Y aquí tiene los únicos valores negativos, como nos muestra la imagen. Luego dice otras definiciones. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales sean iguales. Si aquí tenemos una pequeña fórmula, o dice que H0 plantea que alfa 1 es igual a alfa 2, no, perdón, a el valor de varianza es igual a U2 es igual a U3. Entonces, H1 plantea que U1 puede ser mayor o igual a U2 o mayor o igual a U3. Esta es una pequeña muestra que nos plantea lo que es el análisis de varianza de un solo valor, de un solo factor, que es el tema. Seguimos con otras definiciones. Dice, un valor P pequeño, como de 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como un valor mayor de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí tenemos unas imágenes, en el cual nos dice que el estadístico de la prueba de F pequeño, valor de P es grande, la F pues en la parte horizontal, y el estadístico de F de prueba grande con un valor pequeño. Aquí nos muestra estas siguientes imágenes cuando el estadístico de F es pequeño. Seguimos con otras definiciones. Definiciones. El análisis de varianza, o como lo conocemos como ANOVA, es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de la varianza muestrales. De las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Para esto tenemos unos requisitos que se llaman requisitos para análisis de varianza o ANOVA. Primer requisito:
Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianza aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas en ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. ¿Seguimos? Ok, vamos a empezar con el primer ejemplo que nos muestra lo que es el de análisis de varianza con un solo factor. Y nos dice ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en gramos en pruebas con choques de automóviles. Nos dice, la fuerza G es una medida intuitiva en aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto, cualquiera en condiciones ideales. En condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Y aquí nos damos ejemplos de fuerza en G. Una palmada en la espalda representa 4.1 G. Desplomarse en una silla representa 10.1 G. Bajar un escalón representa 8.1 G. Ahora vamos a ver el ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G. Y nos dice lo siguiente. En prueba de choques de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y en un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos la siguiente tabla donde dice que son 10 muestras que tenemos aquí, o dice que es el tipo de auto y número de autos. ¿Ok? Tenemos en tipo de autos, tenemos tres tipos, que es el compacto, un mediano y un grande. Y nos da los valores que tenemos. Estos valores ya lo tenemos ingresados en un archivo que tengo aquí de Minitab. Dan cuenta, tenemos el auto compacto, el auto mediano y un auto grande, donde nos da 10 valores. Son 10 de cada uno. Estos valores pues lo tenemos aquí en la tabla y ya lo pasamos aquí en Minitab. Entonces, lo que primeramente vamos a hacer es el análisis de varianza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar primero la primera gráfica. Para esto, nos vamos a tener que ir a Minitab. Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas. Nos vamos a ir a lo que estamos viendo que es análisis de varianza. En este caso que es ANOVA. Nos vamos a ir a la prueba de varianza de varianzas iguales. Aquí nos da un menú en el cual nos dice los datos de respuestas están en una columna para todos los niveles de factor. El segundo nos dice los datos de respuestas están en una columna separada para cada nivel de factor. En este caso vamos a utilizar la 2, que es en columna separada. Aquí vamos a poner la respuesta, que en este caso vamos a usar el auto compacto, auto mediano y el auto grande. ¿Okay? Tenemos los tres opciones. El nivel de confianza que tenemos en 95, porque aquí nos dice el ejercicio con un nivel de 0.05, nivel de significancia. Entonces el nivel de confianza es de 95. Entonces aquí nos vamos exactamente en gráficas, le vamos a dar acá el resumen. Aquí no le vamos a mover nada. Entonces vamos a ir a aceptar. Aquí nos da una prueba de varianza.
si nos damos cuenta, el auto compacto pues tiene un nivel en intervalo de comparación, aquí lo tenemos, que es de 2.90 a 8.84. Se dan cuenta, el compacto tiene más. Luego el mediano nos dice que tiene su intervalo, pues disminuye, al igual que el grande. Entonces el compacto es el que tiene más prueba de varianza. Entonces esta gráfica pues la vamos a pasar aquí al archivo. Tenemos aquí en este archivo donde lo podemos ver y decimos como un tipo de conclusión. Dice que como podemos ver en la gráfica tenemos dos valores P, que este es el primer valor P, y la otra que es la prueba de Levein, también tiene un valor P. Tenemos dos valores P, donde P es el valor de la comparación múltiple, que es de 0.979 y 0.844. Teniendo estos valores que son altos, por lo tanto nuestro valor de P, que no es de 0.05, por lo cual tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula y ni aceptar la varianza múltiple. Y no podemos asumir que sean iguales, ni tampoco podemos concluir que son diferentes. Aquí lo tenemos, los datos, pero esta gráfica también nos arrojó otros datos aquí en el pergamino. Vamos a intentar leerlo. Donde tenemos el método, checamos la hipótesis nula, que dice que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente, con nivel de significancia de alfa de 0.05. Y aquí tenemos unos intervalos de confianza de Benfarroni del 95% para la desviación estándar. Si nos damos cuenta aquí en estos valores, tenemos, por ejemplo, son los 10 valores, tenemos el auto compacto, tenemos el auto mediano y el auto grande. Aquí tenemos los 10 valores, las 10 muestras. Tenemos la desviación estándar para el auto compacto de 4.042, para el auto mediano de 4.35 y el auto grande de 4.61. Aquí tenemos el índice de confianza, intervalo de confianza, perdón, que va de 1.82 a 14 en el compacto, en el mediano de 2.34 a 10.62 y el auto grande de 3.03 a 9.02. El nivel de confianza individual que tenemos es un 98.33. Aquí tenemos otras pruebas. Por ejemplo, en la estadística de prueba, tenemos que en el valor de P, que lo mencionamos anteriormente, que es de 0.98 y de 0.84. Todos esos valores ya lo tenemos aquí en nuestro archivo de Word, que es lo que ahorita mencioné, que es la prueba de varianza iguales en el auto compacto, auto mediano y auto grande. Dice, y como conclusión podemos decir que con estos datos no hay evidencia suficiente para determinar que estas varianzas no son iguales y podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. ¿Okay? Para otro vamos a sacar ahora las gráficas de residuos. Para eso nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir otra vez a Nova porque es el tema que estamos viendo, que es el análisis de varianza. Nos vamos a ir a un solo factor. ¿Está? Igual, los datos en respuestas están en una columna separada. Aquí vamos a poner la respuesta, vamos a poner los valores que estamos viendo ahorita, que en este caso es el auto compacto, auto mediano, el auto grande. Nos vamos a ir a un solo factor. Nos vamos a ir a opciones. Pues igual nivel de confianza de 95. Aquí no le vamos a mover nada. Nos vamos a ir a comparaciones. Aquí vamos a usar todos los procedimientos que Turke, Fisher, Donut y el MCB de HSU es el mejor. Y nos vamos a ir a aceptar gráficas. Vamos a ir 3 en 1. Ya por default la tenemos seleccionada y le damos a aceptar. ¿Se dan cuenta? Aquí nos da más gráficas. Vamos a intentar interpretar la siguiente gráfica, que es la gráfica de residuos para el auto compacto. Si nos damos cuenta, el porcentaje es una línea que va
ascendiendo poco a poco. Aquí hay muchos valores, por ejemplo, el residuo. Se dan cuenta cómo van aumentando. Y aquí va decayendo. Esta es la gráfica de residuos, que con una probabilidad normal. Tenemos uno de valor ajustado también. Y tenemos un histograma. Todo esto pues ya lo tenemos ahí en Minitab. Digo, perdón, en el archivo de Word. Esa gráfica la tenemos aquí. La vimos anteriormente. Tenemos unos residuos, el valor ajustado. Y el otro residuo, pero es un histograma. Este es de porcentaje, este es de residuo y este es de frecuencia. Vamos a dar cuenta que aquí 0 es la más alta. En los valores positivos y negativos. Luego tenemos la gráfica de intervalo. Si nos damos cuenta, los datos que tenemos, el autocompacto está más arriba de los datos mediano y el grande. Esta gráfica la tenemos aquí. La media, como lo he dicho anteriormente, del autocompacto de 44.6. La del mediano pues va decayendo porque es 42.1. Y del auto grande, la media que maneja él es de 39. Entonces se parece para el índice de confianza de 95%. Aquí tenemos otras gráficas que ahorita vamos a hacerla más a interpretarla detalladamente. Para eso vamos a ver los valores que nos arrojó la información. Vamos a una por una. Entonces vamos a buscar primero la de... Vamos a primero la de Turkey, que es esta. Este es el método que nos da. El método, anteriormente lo vimos, nos da los siguientes valores. Tenemos factor 2, que nos dice que el valor de F es de 3.94, valor de P de 0.032, factor 2, el error. Todos estos datos son los que nos dio Minitab. Aquí los tenemos, todos los valores. Por ejemplo, la R cuadrada nos dice que es un valor de 22.59%, la R cuadrada ajustada y la predicha. La R ajustada y la R predicha, aquí tenemos que la R ajustada nos marca un porcentaje de 16.86 y la R predicha de 4.43. Estos valores pues aquí los tenemos. Aquí nos da una desviación agrupada con un valor de 4, una desviación de estadística agrupada que es de 4.47. Ese es el valor que nos da en la desviación estándar. Ahora vamos a interpretar una de las gráficas que nos dio, que son las comparaciones en pareja de Tukey, donde dice que esta agrupar la información está utilizando el método Tukey un confianza 95%, que es lo que nos plantea el problema. Tenemos que la media, ya lo habíamos dicho anteriormente, 44.6, 42.1 y el auto grande de 39. Todos estos valores que aquí nos estamos viendo son valores para cada uno de la prueba simultánea de Tukey. En este caso nos marca para el auto compacto con un valor de T de menos 1.25. A ver, creo que aquí está un poquito mal. Vamos a empezar a moverla aquí. Ok, aquí lo tenemos, que es el valor de la media, la diferencia, ese valor. Aquí está mal. Aquí está muy mal todo esto. A ver, vamos a tener que ir al pergamino. Entonces en el pergamino. Ok, vamos a empezar con la de Tukey. Aquí está mejor, nos da más los datos más correctos. Ok, tenemos para el auto mediano. La diferencia de niveles que hay entre el auto mediano y el auto compacto
la media es de menos 2.05, la diferencia de 2, el índice de confianza con 95% nos maneja que es menos 7.46 y 2.46. El valor de T, el valor de 2K es de menos 1.25 y el valor de P ajustado es de 0.435. La diferencia entre el auto grande y el auto compacto nos maneja que es de menos 5.60 la diferencia de las medias y el índice de porcentaje de la diferencia es de 2 y el índice de confianza del 95% es de menos 10.56 y menos 0.64. El valor de T es menos 2.80 y el valor de P ajustado es de 0.0224. Aquí nos van a un nivel de confianza individual de 98.04. Todo esto nos marca en Turkey. Y la gráfica de Turkey nos maneja lo siguiente. Aquí tenemos los valores. Y tenemos esta pequeña conclusión. Teniendo esta gráfica como resultado y analizándola a detalle, y como podemos observar, en dos de ellas toca el 0, que viene siendo la diferencia entre el auto mediano y el auto compacto. Está tocando el 0 y el auto grande y el auto mediano. El auto grande, la diferencia entre el auto compacto, se damos cuenta que no está tocando el 0, está menos ceros. Entonces, vamos a observar, en dos de ellas toca el 0. Y con este resultado podemos concluir que no tenemos la evidencia para decir que son significativamente diferentes. Y la única que podemos y que son significativas serían auto compacto y auto grande. Que vienen siendo estas, son significativas. Luego vamos a ir a las comparaciones en parejas de Fisher. Todos estos datos, pues igual lo tenemos acá en Minitab. Y nos dice que lo dice el Fisher con nivel de 95%. Igual tenemos las medias, que esas no van a cambiar, 44.6 y 42.10. Y el grande, pues de 39. Pero aquí los valores, a diferencia del método de Fisher, de Tukey, sí cambian. Por ejemplo, en el auto mediano con el auto de compacto, el valor de P ajustado es 0.22. En el auto grande, auto compacto es de 0.009. El auto grande, diferencia del auto mediano, es de 0.133. Y el nivel de confianza simultánea es de 88.07%. Todos esos datos, repito, ya lo tenemos aquí capturado en nuestro archivo. Si se dan cuenta, cambia los valores a comparación de Tukey, que es diferente. Y tenemos la gráfica. Se dan cuenta, la gráfica casi viene siendo igual que la de Tukey, porque igual el auto mediano y compacto están tocando 0, al igual que el auto grande y el auto mediano. Entonces podemos concluir que es lo mismo que el método de Tukey. Ahora nos vamos a ir con las comparaciones múltiples de Dunet con control. Es lo mismo. Cambian valores, por ejemplo. Vamos a ver la de Dunet. Igual tenemos los factores. Si se dan cuenta, aquí en la de Dunet también maneja la misma media. Aquí tenemos estos valores que son los que nos deben importar. Si se dan cuenta, aquí ya nomás tenemos dos tipos de diferencia de niveles, ya no tenemos tres. Ya nomás tenemos auto mediano con auto compacto y auto grande con auto compacto, siendo el auto compacto el que se repite en estos dos casos. Las medias en la primera de auto mediano y auto compacto es de menos 2.5 y en auto grande con auto compacto es de menos 5.6. La diferencia es de 2 en ambas partes. El índice de confianza, el intervalo de confianza de 95% en el primero, que es auto mediano, auto compacto, es de menos 7.16 a 2.16. En auto grande y auto compacto tenemos que es de 10.26 y menos 10.26 y menos 0.94.
El valor de T es menos 1.25 en el primero, y en auto grande y auto compacto tenemos menos 2.80. El valor de P ajustado es de 0.36 y 0.017. El nivel de confianza individual es de 97.7. Veamos dónde está la gráfica de esta, ¿no?, de Dunet para verla y darle una pequeña turca. Fisher. Esta es la de Dunet, la que estamos viendo ahorita. Si se dan cuenta, nomás tenemos dos niveles de diferencia, pero aquí la única que está pasando por cero es auto mediano y auto compacto, auto grande y no. Entonces, con esta imagen o con esta gráfica, pues podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, estos valores que nos da, el intervalo de confianza, todos los datos que nos dio aquí el pergamino, lo maneja aquí en la gráfica. También lo queríamos ver, aquí está. Entonces, esos son los valores que usted nos maneja para Dunet. Y los tenemos. Ahora vamos a ver la comparación de múltiples con el mejor, MCB o HSU. ¿Cuál de estos valores? Pues los tenemos ya en Minitab. Vamos a buscarlos. Aquí está. Vamos a buscar en el pergamino los datos. Aquí nos dice, aquí ya no maneja tres tipos de diferencia: el auto compacto, auto mediano con auto compacto y auto grande con auto compacto. Entonces tenemos los valores que nos da. Estos valores están aquí en la gráfica. Aquí, a diferencia de las otras tres, si nos damos cuenta en las gráficas, tanto el auto compacto con auto compacto y auto mediano con auto compacto y auto grande con auto compacto, las tres pasan por el cero. Las tres gráficas. El valor ajustado de cada uno, por ejemplo, el auto compacto, auto mediano, el valor de P ajustado es 0.18. Auto mediano y auto compacto también tenemos el mismo valor, 0.18, y auto grande con auto compacto es de 0.009. Y el nivel de confianza es 94.41. Entonces aquí, si damos cuenta, las tres pasan por 0. Entonces ya la tenemos aquí. Todos esos datos pues igualmente ya lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en la Minitab, en nuestro archivo. Entonces pues aquí tenemos todos los procesos que puede haber para analizar este problema con un solo factor. ¿Okay? Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice a continuación, que nos pusieron como ejemplo, y nos dice resolver el siguiente ejercicio. Ejercicio de lesiones en la cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC, que son las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces aquí tenemos los datos, tipo de auto, tenemos las 10 muestras en compacto, mediano y grande. Todos esos datos pues ya lo tenemos aquí en Minitab, en nuestro archivo. Ahí está. Tenemos lo que son los 10 datos. Aquí están los 10 datos. En auto compacto 1, auto compacto, auto mediano y el auto grande. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente.
¿Ok? Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner análisis de varianza. Aquí tenemos nuestra gráfica, pero la vamos a hacer en Minitab. Para eso nos vamos a ir a estadística, a ANOVA, nos vamos a ir a prueba de varianza iguales. Igual menú ya lo conocemos, ya quedan por default, que son los que usamos anteriormente, en columna separada. Y vamos a verlo en respuesta. Vamos a poner el auto compacto 1, auto mediano 1 y auto grande 1. Opciones, pues tenemos el nivel de confianza 95. Las gráficas en resumen, que vamos a utilizar. No le vamos a ver nada más que eso. Aceptar. Aquí vamos a darle una breve explicación a lo que nos arrojó. ¿Okay? Si damos cuenta, el auto compacto, su intervalo de confianza, el intervalo de comparación es de 64.64 a 127.75. En el auto mediano tenemos de 92.55 a 149.15 y en el auto grande tenemos que de 109.84 a 365.24. Todos esos datos aquí lo tenemos, el pergamino que nos arrojó Minitab, los datos que acabo de decir ahorita. En el índice de confianza, intervalo de confianza, tenemos que es de 49.44 en el auto compacto. Aquí lo tenemos, estos datos. Y el nivel de confianza individual que es de 98.33. Y tenemos que en nuestro método es comparación múltiples. Tenemos el valor de P de 0.120 y el método de Levine nos marca que es de 0.17. Todos los datos lo tenemos aquí en Minitab. Y podemos decir que, como podemos ver en la gráfica, tenemos dos valores de P, donde P es el valor de la comparación múltiple, que es de 0.12, es el valor que nos da acá, y 0.17. Teniendo estos valores que son altos, por lo tanto que nuestro valor P no es de 0.05, por lo cual no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y ni aceptar la varianza múltiple. Y no podemos asumir que sean iguales, ni tampoco podemos concluir que sean diferentes. Con los datos que nos dio la gráfica. Ahora tenemos prueba de varianza iguales en el auto compacto. Entonces nos vamos a ir igual a Minitab. Vamos a ir a estadística, ANOVA. Nos vamos a ir con un solo factor. Aquí vamos a poner los datos, que es mediano y grande. Le damos a aceptar y aquí nos dio todos los datos. Por ejemplo, en la de residuos, igual se dan cuenta, todos están pasando por apenas de la línea. El de valor ajustado, histograma, pues cada uno tiene un valor. Todos estos datos ya lo tenemos aquí en nuestro archivo. Vamos a intentar leerlos. Si primero nos dio la prueba de varianza o ANOVA en autos iguales, que nos dicen que la hipótesis nula todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente, con un nivel de significancia de alfa de 0.05. Aquí son los mismos datos que nos dio en la siguiente gráfica, valor de P, y con estos datos no hay evidencia suficiente para determinar que estas varianzas no son iguales, y podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, con los valores que nos dio del índice de confianza y el valor de P. Lo tenemos la gráfica esta, la gráfica de residuos, ¿se dan cuenta? Son los valores que nos dio, que también están acá en Minitab. Y luego vamos a ver lo que es esta siguiente gráfica, que es la gráfica de intervalo. Si nos damos cuenta, también la tenemos aquí en Minitab para poderla entenderla más mejor. Aquí se encuentra el auto compacto.
nos da unos valores de la media de 431.5. En auto mediano la media nos da de 390 y el auto grande nos da una media de 385.8. Ahorita vamos a intentar leer todas estas gráficas. Todos estos valores nos lo marca aquí en Minitab. Vamos a una pequeña. Vamos a empezar con la de Turkey primeramente. Aquí nos marca la media que ya lo dijimos anteriormente. La Turkey. Vamos a usar. El ejercicio anterior. Ok, vamos a buscar la Turkey. Vamos a buscarla. Fisher. Aquí tenemos la primera, que es la de Turkey. En esta vamos a poner la de Turkey, la primera que vamos a analizar. Que dice que las medias, pues igual 431.5 en el auto compacto. En el auto grande tenemos que de 390.6. En el auto grande que es 385.8. Y aquí nos dan los valores en la Turkey, que es la siguiente, que vamos a intentar analizar ahorita. Dice que el auto mediano, a diferencia del auto compacto, con un valor ajustado del 0.75, auto grande, auto compacto de 0.70 y auto grande, auto mediano con 0, pues casi 1, no da el valor de 1, con nivel de confianza individual en el 98.4. Estos datos pues ya lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Y aquí la gráfica, si nos damos cuenta, las 3 pasan por el 0. Las 3 pasan por el 0. Aquí lo vamos a borrar. Las 3. Y si teniendo esta gráfica como resultado y analizándola a detalle, y como podemos observar que las 3 tocan el 0, y con estos resultados podemos concluir que no tenemos la evidencia para decir que son significativamente diferentes, y la única que son significativas eran auto compacto y auto grande. Vamos a ir con el valor de Fisher. Minitab. Aquí me Fisher, vamos con la de Fisher. Aquí tenemos nomás dos que nos marca auto mediano y auto compacto, y auto grande con auto compacto, que es el valor de P ajustado, que es 0.69 en la primera, y el auto grande y auto compacto con valor de P de 0.64. Un valor de confianza individual de 97.7. Damos cuenta, aquí tenemos estos valores en Fisher. Y aquí tenemos la gráfica, casi igual que la de Tukey. Vamos a ir a la de Donut. Estos valores pues igual ya lo tenemos acá en el archivo, pero vamos a intentar leerlo ahorita.
Aquí lo tenemos. 65. Aquí está. Tenemos estos valores. A ver, creo que me salió mal aquí. Está bien. Estos valores ya los tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí en la de Dunet. Vamos a ver la gráfica. Se dan cuenta, son gráficas casi iguales. Son parecidas. Muy poca la diferencia entre el auto mediano compacto al auto grande con auto compacto. Muy parecidas. Y ambas tocan el 0. Ahora vamos a ir con la otra que es comparación de múltiples mejor. Que viene siendo esta. La de esta. Estos valores ya lo tenemos aquí. En las gráficas, en nuestro archivo de Word. Vamos a intentar analizarlo. Que nos dice, por ejemplo, en el auto compacto y auto mediano, con las diferencias de las medias, que es de 40.9, con la diferencia de 56.3, el intervalo de confianza de 95% de menos 71.6 a 153.4. El valor de P es 0.73 y el valor de P ajustado es de 0.36. Como nos dimos cuenta en las gráficas anteriores, estas dos son parecidas, no más que una es positiva y una es negativa, pero en realidad son parecidas estas dos, y es lo que nos marca aquí en la gráfica, pero una es positiva y el otro es negativa. Esto es lo que nos marca en el archivo, y pues prácticamente con esto estamos por concluido el primer ejercicio, primer tema. Ahora vamos a ir al 12.3, que es varianza de dos factores. Ese es el siguiente tema que vamos a ver ahorita. Para eso vamos a ver unas definiciones. Y empezamos. 12.3. Varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna. Utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. Tenemos requisitos. 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza. Varianza al cuadrado o desviación estándar, que es esta, la desviación estándar al cuadrado. 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Tenemos el ejemplo. Dice, ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G. Una prueba de choques de automóviles. En prueba de choques de automóviles. Y nos dice, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe el efecto de interacción o un efecto de factor del renglón del tipo de automóvil, que maneja dos tipos de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto factor de columna de tamaño automóvil, que es un compacto, mediano y grande. Utilice el nivel de eficacia de 0.05.
Aquí tenemos los valores. Todos estos valores ya los tenemos aquí en nuestra tabla en Minitab, que viene siendo estos. Aquí los tenemos. Ok, y nos da 20 valores. 18 valores. Tipo de automóvil, tamaño de automóvil y los datos de aceleración en G. Para eso estamos en Minitab, nos vamos a ir estadística, análisis, nos vamos a ir a análisis de la media. Aquí está. En respuesta vamos a poner análisis de la media, desaceleración en G. En factor 1 vamos a poner factor 2. Factor 1 vamos a poner tipo de automóvil. Factor 1 es tipo de automóvil. Y en 2 tamaño de automóvil. El nivel de significancia vamos a poner que es binomial. Y le damos, a ver, no, aquí vamos a eliminar este. Normal. Aquí está. No era binomial. Aquí nuestros valores. Si nos damos cuenta, en el automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil, en compacto y extranjero, nos marca estos valores, que es este es el del grande extranjero y este es el mediano extranjero, compacto nacional, grande nacional y mediano nacional. Estos tipos de efectos son los que nos marca un nivel alfa, nivel de significancia. Este es el efecto que marca y este dato pues lo tenemos acá en Minitab, cada uno con diferentes datos. El extranjero, se dan cuenta, este es el punto. Okay. Este ya lo vamos a utilizar. Nos entramos con tantas gráficas. A ver, es esta. Aquí tenemos los datos que nos da la gráfica y en el pergamino no marca nada. Ok, todo esto ya lo vamos a eliminar. Okay. Esto lo tenemos aquí guardados. Ok, esto lo tenemos en Minitab. Tenemos conclusión. Con estos datos como resultado podemos comprobar que la variación o la desviación estándar es la misma. Ahora vamos a hacer la de desaceleración. Para esto no vamos a ir Minitab. Te vamos a ocupar. Vamos a ir a Minitab. Estadísticas. ANOVA. Nos vamos a ir a ANOVA balanceado. En en respuesta vamos a poner la desaceleración. Aquí en el modelo vamos a ponerle que viene siendo el tipo, luego el tamaño, luego tenemos otra vez tipo, luego el vamos a ponerle valor de por. ¿Dónde está el valor de por?
Otra vez. ¿Dónde está? Valor de por. Tampoco. Ahí está, creo que es este, ¿no? Este. Automóvil. Otra vez. Tipo, tamaño, tipo. Y aquí va el valor de... Este valor de por... me va a atrasar esto. Me va a atrasar. Tenemos el valor de... No, esto no es. Es este. Por... tamaño. No, el carácter está mal. Estadística ANOVA. Tenemos a balanceado. Balanceado. Es este. No los tenemos. Falla el signo. No, aquí me atoré. Aquí está. Es este. Ok. Esa estadística ANOVA. Balanceado. ¿Eh? Ahí está. Por tamaño. Ok. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos marca esta gráfica. Esta gráfica la vamos a tratar de leer. Aquí tenemos la desaceleración. Entonces esto lo tenemos acá en Minitab, donde la ANOVA normal de 2 factores de desaceleración en pecho tenemos que es en tipo de automóvil. Tenemos para el tipo de automóvil es de 0.038 el valor de P, el tamaño con un 0.060, el tipo de automóvil que es 0.71. Y nos decimos lo siguiente: teniendo el valor de P en el tipo de automóvil es de 0.038 y es menor a 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Para el tamaño de automóvil y teniendo con valor de P de 0.060, con este resultado no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias sean iguales. Y en la interacción tenemos con valor de P de 0.17. Aquí está. 17 y es alto. Con el resultado no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ahora vamos a checar otra forma de resolverlo en Minitab. Entonces el dato pues lo tenemos aquí. Es decir, ahorita el valor de la R cuadrada y la R ajustada. Todos estos valores son los que nos dio. Ahora nos vamos a ir a hacerlo de otra manera. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA. Vamos a ir gráfica de un intervalo.
esta. Lo vamos a ir con grupos. Aceptar. Aquí vamos a poner desaceleración de pecho. Y aquí vamos a poner nada más tipo y tamaño. Igual tipo y tamaño. A ver, vamos a ir a gráficas, etiquetas, ¿no? Escala. Tampoco, mostrar datos. Gráficas separadas. Vamos a ir aquí en aceptar. Y aquí tenemos esta gráfica, que la tenemos aquí en nuestro archivo Minitab, en nuestro archivo de Word. Todos estos datos nos los da. Tenemos fijo, tipo automóvil, los niveles, nos da la siguiente gráfica, auto compacto, auto grande, todos estos son extranjeros, en nacional, compacto, mediano. Le vamos a hacer otra gráfica, que nos vamos a ir a Nova, nos vamos a ir a efectos principales, esta. Aquí los datos que tenemos es desaceleración de pecho. Aquí nos vamos a ir a los factores, que viene siendo tipo de auto, tamaño de automóvil, aceptar. O en respuesta nos faltó desaceleración de pecho. Aquí tenemos otra. Por ejemplo, el tipo de automóvil, nos damos cuenta, es una línea entre el nacional y el extranjero, pues una línea horizontal. En la siguiente, que es compacto, grande, mediano, se dan cuenta que baja. Tenemos una media de 45. Acá tenemos la media de 37. Y aquí tenemos la media de 41.83. Tenemos todos esos datos. Ya lo tenemos aquí registrados. Y con respecto a esta gráfica podemos concluir que los autos grandes y los autos nacionales tenemos el menor impacto de desaceleración de pecho y el auto mediano está en la media. Los datos que tenemos aquí. Ahora vamos a escalar otra gráfica. Para esta nos vamos a ir a estadísticas, a Nova, y nos vamos a ir a gráfica de interacciones. De esta, los datos pues siguen los mismos. Salen de pecho en gramos. Vamos a ir con el tipo, tamaño, aceptar. Y esta es la siguiente gráfica que nos muestra. Si se dan cuenta, en el auto extranjero tiende a ser mayor al auto nacional. Son gráficas totalmente diferentes. Las medias ya no las marca. Aquí disminuye la media. En el nacional, entonces esta gráfica pues ya las tenemos aquí en nuestro archivo. Y como resultado de esta gráfica podemos observar que no hay interacción en ninguna de las dos entre los automóviles extranjeros y nacionales, y ningún factor influye al otro. Aquí está. ¿Okay? Esta es la otra gráfica que nos da. La misma. ¿Okay? Entonces aquí está el resultado del primer ejercicio. Y ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Resolver el siguiente ejercicio. Ejercicio de lesiones en la cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choques. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan el criterio estándar de lesiones de cabeza. Utiliza el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor del renglón de tipo automóvil, que sabemos que los automóviles son extranjeros y nacionales, y un efecto del factor de columna del tamaño automóvil, que son compacto, mediano y grande, con nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos los valores. Estos ya están en nuestro archivo en Minitab. Igual tenemos 18 valores.
Estos valores los tenemos aquí y vamos a empezar a resolver. Entonces acá en el análisis de varianza vamos a ir a estadística, ANOVA, análisis de la media, es el primero que vamos a analizar. Vamos a poner primeramente la aceleración en pecho en G. Aquí vamos a poner primero. Sabemos que nos marca Minitab, que era el último que hicimos. Y vamos a poner aquí, perdón. Aquí vamos a poner aceleración tipo y aquí tamaño. Y la vamos a aceptar. Aquí nos maneja una ANOVA normal de 2 factores de aceleración en pecho, nivel de significancia de 0.05. Esta gráfica nos marca todos los efectos de interacción, los valores. Esta gráfica pues ya la tenemos aquí en nuestro archivo. Tenemos la gráfica de residuos, que esa la vamos a hacer de la siguiente manera. Estadística, ANOVA. Nos vamos a ir a ANOVA balanceado. Entonces, aquí vamos a poner desde el pecho G. Aquí vamos a poner tamaño, aquí está. Vamos a poner este tamaño, tipo, y ya no me acuerdo cuál era. Era ese. Luego por tamaño, aceptar. Y aquí esta es la gráfica de residuos que no maneja. Entonces esos datos lo tenemos aquí en nuestro archivo. Y nos da el siguiente valor. Los siguientes valores. Donde nos dice que en el tipo de automóvil 1, un valor de P de 0.16. En el tamaño de automóvil nos marca que es de 0.66. Y en el tipo de automóvil que es de 0.29. Con un error de 118, 16.03 y 15.134. Entonces es el total que nos da, un valor muy alto. Nos dice que nuestra R cuadrada es de 33.15%. La R cuadrada ajustada es de 5.3%. Vamos a sacar los intervalos. La gráfica de intervalos. Para eso vamos a ir a estadísticas, ANOVA. Nos vamos a ir gráfica de intervalo, que es lo que queremos sacar, que viene siendo esta, con grupos. Aquí le vamos a dar aquí le vamos a dar los tipo y tamaño. Vamos a aceptar. Y aquí nos maneja el siguiente, la gráfica. Se dan cuenta los valores que nos da. La media del primero nos da del tamaño compacto extranjero es de 45, de 445, perdón. Grande extranjero de 457.33. Mediano y extranjero es de 380. Y aquí la media. Todos estos valores ya lo tenemos aquí en nuestra tabla. Vamos a ver la gráfica de efectos. También vamos a analizar. Vamos a estadística, ANOVA y gráfica de efectos principales, que es esta. Tenemos los datos que son de aceleración de pecho. Aquí vamos a ponerle tipo, tamaño. No puede ser 1, no va a ser. Va a ser, es este. Es este. Aquí tenemos la siguiente gráfica. Se dan cuenta que así es igual a la que vimos anteriormente en el siguiente ejercicio. Esta gráfica ya la tenemos aquí. Más que nada como para demostrar
otro tipo de valores. Vamos a hacer la otra, la de interacción. Estadística, ANOVA, interacción, gráfica de interacciones. Vamos a poner esta. Aquí está la gráfica que nos da. Si damos cuenta, esta gráfica de interacción nos marca donde en la del automóvil extranjero sus valores son más altos que los de la nacional. El grande está muy abajo de todos los valores, su media de 2.40, pero estos dos interactúan. Estos dos, el mediano extranjero y el mediano nacional, interactúan. Entonces esto lo tenemos aquí en nuestro archivo de Word. Y tenemos la otra, la gráfica de interacción. La podemos hacer también de la siguiente manera. Vamos a ir a de interacción. Gráfica de anulación. Vamos a ir a estadística. ANOVA. Interacciones. Mostrar opciones. Aquí nos da todos las dos gráficas que nos marca. Esta es la segunda, pues ya la tenemos acá también en el archivo. Si dan cuenta, de comparación de una y otra, en la primera no nos marca el automediano. Acá en la siguiente gráfica sí nos marca el automediano, donde también tiene unos valores. Si damos cuenta, aquí tiene unos valores, donde su media es de 380 y 397 entre el extranjero y el nacional. Con esto damos por concluido los temas, los ejercicios que nos pusieron. Y a continuación vamos a ir con el video. Dice herramientas utilizadas en el campo laboral. A continuación seguiremos con la dinámica de lo aprendido en esta unidad de Estadística Inferencial 2, donde llevaremos a cabo dos ejercicios de acuerdo a lo que podemos desarrollar en nuestro campo laboral, a lo que entendimos y lo podemos utilizar en nuestros trabajos o en la vida cotidiana. En este caso yo voy a poner dos ejemplos de mi trabajo. Como anteriormente he dicho, y he estado repitiendo mi trabajo. Yo trabajo con químicos en un laboratorio y en un almacén, entonces pues de ahí me agarro para tomar mis ejemplos. Entonces dice, en el siguiente ejercicio tomaremos datos de ácidos clorhídricos utilizando las mediciones de concentración incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. En este caso yo tomé 10 muestras de tres tipos de ácidos clorhídricos. Su concentración varía, por ejemplo, entre un normal, ácido clorhídrico normal, un ácido clorhídrico técnico y un ácido clorhídrico reactivo. Esos datos, pues ya lo tengo yo aquí en Minitab. Estos son nuestros datos. Aquí tenemos, son 100 datos. Estos datos son su concentración en el ambiente. Entonces vamos a empezar a realizar lo siguiente, donde nos vamos a ir a estadística, vamos a ir a ANOVA, y nos vamos a ir pruebas de varianza iguales. Aquí dos columnas separadas, donde vamos a manejar nada más el ácido técnico, ácido normal y ácido reactivo. Se va a aceptar y aquí nos marca la siguiente gráfica, donde un valor de P de 0.96 y el valor de P de Levine es de 0.19. Entonces esto pues lo tenemos aquí, ese es el pecho.
Si damos cuenta, aquí tenemos el intervalo de confianza. Por ejemplo, en el técnico es de 3.74 a 17.96. El ácido normal es de 3.81 a 20.38 y el ácido reactivo de 5.21 a 15, con un nivel de confianza individual de 98.33. Todos estos valores pues ya lo tenemos aquí en nuestro archivo. Y como podemos en la gráfica, tenemos dos valores. P, donde P es el valor de la comparación múltiple, que es de 0.96 y 82. Ah, no, perdón, este es 82, este es 92. Teniendo estos valores que son altos, por lo tanto nuestro valor de P no es de 0.05, por lo cual no tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula y ni aceptar la varianza múltiple, y no podemos asumir que sean iguales, ni tampoco podemos concluir que sean diferentes. Aquí tenemos la varianza, la prueba de varianza, que son los datos que dije anteriormente. Y con estos datos no hay evidencia suficiente para determinar que estas varianzas no son iguales y podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Vamos a ver la gráfica de residuos. Esta pues la realizo yo en Minitab. Para esto nos vamos a ir a estadística, a ANOVA. Nos vamos a ir a un solo factor. Es esta. Ácido técnico, normal y reactivo. Aquí nos da todas estas gráficas que ya las tenemos acá en nuestro archivo. Vamos a intentar, se dan cuenta, nos maneja una gráfica de residuos, nos maneja también un valor ajustado, nos baja la frecuencia, un histograma, también nos maneja esta, que es una gráfica de intervalos. Si dan cuenta, el ácido reactivo pues es un poco más alto porque la media es más, porque aparte su concentración es más alta. Esa gráfica también la tenemos acá. Y nos maneja valores diferentes, como por ejemplo con valor de P de 0.58. Tenemos la R cuadrada ajustada de 13.04%, una R predicha de 0.05. Tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con la de Tukey. Todos estos datos que también ya los tenemos acá. Vamos a empezar a analizarlo uno por uno. Vamos a empezar con la de Tukey. En esta aquí está, es esta, es esta. El ácido normal técnico. Aquí los tenemos. Vamos a empezar con la de Tukey primero. Aquí está. Por ejemplo, entre el ácido normal y el ácido técnico hay un valor ajustado. ¿Esta es la de Tukey? Esta es la de Tukey. Un valor ajustado de 0.72. El ácido reactivo al ácido técnico tenemos 0.22 y de reactivo anormal tenemos de 0.52 con un valor individual de 98.4. Entonces esto lo tenemos aquí. Si nos damos cuenta aquí en esta gráfica solamente el ácido reactivo y el ácido técnico y el ácido reactivo y el ácido normal pasan por el 0, porque el ácido normal con técnico no pasan por el 0. Esta gráfica la tenemos aquí ya en nuestro archivo en Minitab. Ahora vamos a la de Fisher. Aquí en la de Fisher
nos dice que el valor ajustado es 0.44, en el ácido reactivo y técnico de 0.10, el ácido reactivo ácido normal es de 0.20. Aquí está su gráfica de Fisher. Es casi igual que la de Tukes. ¿Se dan cuenta? Casi la misma. Pero la podemos ver aquí. La buscamos y vamos a buscar la de Fisher. Esta ya no la vamos a buscar. Tampoco esta. Esta tampoco ya la observamos. Bueno, la gráfica está acá. Al final de cuentas la gráfica la tenemos aquí. Y vamos a ver la de Dunnett. Entonces dice que el valor de aquí tenemos los valores. En normal, ácido técnico es de 0.44. El ácido reactivo, ácido técnico es de 0.10. Y ácido reactivo, ácido normal, 0.02. Con nivel de confianza simultánea de 88.06. Aquí tenemos su gráfica. Aquí nomás nos manejan dos tipos de comparaciones: ácido normal técnico y ácido reactivo ácido técnico. Cuenta, las dos pasan por el 0. En estas gráficas pues vamos a decir. Y luego vamos con la de la de Túnez, fue la que miramos. Esta. Y la de HC. 1. Y aquí tenemos su gráfica. Se dan cuenta, nomás dos pasan por el 0. Ácido técnico, ácido reactivo y ácido reactivo con ácido técnico. Se dan cuenta, es la misma, pero ácido normal con técnico no pasa, casi en el puro límite del 0. ¿Ven? Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a tomar 10 datos de concentración por parte por millón de diferentes tipos de cianuros. Casi lo mismo que con el ácido, nomás que aquí vamos a usar otro tipo de valores, donde vamos a manejar nomás el cianuro de sodio, cianuro de potasio y cianuro de níquel. Utiliza las mediciones de concentración incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos los datos. Estos datos pues ya los tenemos aquí en Minitab. Vamos a eliminar todas estas porque no nos enreda. Vamos a estas gráficas, eliminarlas y vamos a empezar de 0. Teniendo estos datos de los cianuros, vamos a manejar primero el valor de confianza. Nos vamos a ir a estadística, a NOVA, nos vamos a ir a iguales. Esta aquí pues vamos a manejar el menú que dice los datos con unas separadas. Vamos a poner el cianuro de sodio, cianuro de potasio y cianuro de níquel. Aceptar. Aquí son los que nos marcan los valores de P, que es de 80, y el prueba de Lavón, que es de 86. Se dan cuenta, pues el cianuro de níquel que maneja más datos. Y vamos a pequeña leída a lo que dice el pergamino, que nos dice que el varianza todos son iguales. El intervalo de confianza de cianuro de sodio es de 7.8 a 56.82. El cianuro de potasio es de 9.9 a 71.90. Cianuro de níquel de 10 a 78.6. Un intervalo de confianza de 98.33. Todos estos datos los tenemos aquí en nuestro archivo de Word. Tenemos nuestra gráfica y nos dice lo siguiente. Como conclusión de la siguiente gráfica. Como podemos ver en la gráfica, tenemos dos valores de P, donde P es el valor de la comparación múltiple, que es de 0.80 y 0.86,
teniendo estos valores que son altos, por lo tanto nuestro valor de P no es de 0.05, por lo cual no tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula y ni aceptar la varianza múltiple. Y no podemos asumir que sean iguales ni tampoco podemos concluir que sean diferentes. Ahora vamos a la prueba de varianza de cianuro de sodio. Todos esos datos los vamos a ir para acá, a ANOVA. Nos vamos a ir a solo factor. Y nos vamos a ir a sodio, potasio y níquel. Vamos a aceptar. Y esto nos da las siguientes gráficas, pues que ya la tenemos todas en Minitab. Vamos a tratar de una por una. Aquí tenemos la gráfica de residuos. Si se dan cuenta, en esta zona es donde más se generan todos los puntos. Toda esta zona. Casi todas las filas 2 y la 1 son los que más generan estos residuos. Luego tenemos el valor de confianza, donde el cianuro de níquel tiene más concentración. Vamos a ir a desglosar una por una. Vamos primero con la 2K. Aquí tenemos la 2K, por ejemplo. Son los valores, el valor ajustado de P. Por ejemplo, dice que el cianuro de sodio de 0.97, el cianuro de níquel con cianuro de sodio es de así 90, y el cianuro de níquel con cianuro de potasio es de 96. Aquí tenemos la siguiente gráfica que nos los marca. Aquí todos pasan por el 0, entonces aquí podemos decir que podemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. Comparaciones de Fisher, igual. Vamos a leerla más detalladamente. Tenemos el valor ajustado. Por ejemplo, el cianuro de sodio, cianuro de potasio con cianuro de sodio es de 82. El cianuro de níquel con cianuro de sodio es de 66. Y el cianuro de níquel con cianuro de potasio es de 8.83. Aquí tenemos la gráfica, casi igual que las de 2K. Dunet, casi prácticamente lo mismo de todo. Aquí nomás te va a manejar dos tipos de cianuros, que es el cianuro de potasio con cianuro de sodio y níquel con sodio. ¿Se dan cuenta? Ni ese potasio con níquel no lo maneja. Son gráficas casi totalmente iguales. Y prácticamente es lo mismo. Ok. Con esto pues doy concluido mi video sobre la unidad número 3, que es análisis de varianza. Espero haber cumplido con todos los datos que se me pidió en el video. Y con esto me despido. Muchas gracias.